Es común a todas las actividades dependientes del producto de la investigación científica la estandarización de procedimientos, la elaboración de manuales o guías destinados a servir de herramientas para aquellos eslabones de la cadena encausados al ejercicio práctico de la materia. La importancia de estos manuales aumenta en la medida en que su implementación pueda tener una repercusión mayúscula en el entorno social. En este sentido, merece una mención especial el campo de la salud mental. Los manuales de clasificación de trastornos mentales son, por definición, de una importancia mayúscula, y es que un diagnóstico certero y la consecuente atención adecuada resultan elementales para aumentar las expectativas de salud mental de la población. En esta ocasión, nos enfocaremos en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales con su diagnóstico multiaxial, la Clasificación Internacional de Enfermedades y la mini prueba del estado mental. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM por sus siglas en inglés, tiene su origen en 1952. Originalmente, como una alternativa a la Clasificación Internacional de Enfermedades, el DSM-1 fue el primer manual en enfocarse en su uso clínico. Esta primera versión hizo uso del término reacción para referirse a los trastornos mentales, particularidad basada en la visión psicobiológica de Adolf Meyer, según la cual no existen desórdenes mentales, sino reacciones de la personalidad a influencias biológicas y sociales. Posteriormente, con la publicación de la segunda versión, este paradigma sería dejado de lado y el término desorden mental volvería a aparecer. Con la tercera versión vinieron múltiples cambios, incluyendo un criterio de diagnóstico explícito y, más importante aún, un sistema de valoración multiaxial. El sistema multiaxial apareció como respuesta a una corrección teórica a un problema que se había hecho notar en las dos versiones anteriores. Y es que hasta entonces la valoración de los casos se hacía incluyendo su interpretación, una interpretación que variaba mucho de caso a caso debido al carácter subjetivo de ésta. Es así como, partiendo de una perspectiva descriptiva en lugar de interpretativa, apareció el sistema multiaxial, el cual pretende llevar a cabo una evaluación simultánea desde varios ejes distintos. Ya en la cuarta versión, estos ejes estaban plenamente definidos y modificados de acuerdo a los resultados observados años atrás. El primero se refiere a todos los trastornos incluidos en la clasificación, exceptuando los trastornos de la personalidad y el retraso mental. En el eje 2 se incluyen los trastornos de la personalidad y el retraso mental. Esta separación del eje 1 permite identificar más fácilmente estos trastornos. El eje 3 se enfoca en las enfermedades médicas, las cuales pueden ser relevantes para abordar el trastorno mental del sujeto. En el eje 4 se analizan los problemas psicosociales y medioambientales. Estos pueden tener cierta injerencia en la manifestación de los síntomas, en cuyo caso, si no se toma en cuenta, podría interferir en la eficacia del diagnóstico. Y en el eje 5 se hace una evaluación de la actividad global, donde se hace una valoración de las funciones psicológicas y sociales. El abordaje del problema desde 5 vías separadas, aunque interrelacionadas, permite delimitar mucho más el campo de búsqueda y obtener un perfil más preciso del paciente. En 1975, Marshall Folstein ideó un test de rápida implementación, de manera que en cuestión de minutos se pudiera llevar a cabo un análisis estandarizado del estado mental, de modo que se pudiera diferenciar de entre los pacientes psiquiátricos aquellos aquejados por trastornos funcionales de los que padecen trastornos orgánicos. El resultado fue la mini prueba del estado mental. El test se compone de 19 ítems que prueban las funciones intelectuales básicas, divididas en orientación, memoria de fijación, atención y cálculo, memoria a corto plazo y lenguaje y construcción.
La máxima puntuación alcanzada es de 30. Se debe tener en claro que los resultados del test son orientativos y deben servir para encauzar hacia una evaluación más profunda. La clasificación internacional de enfermedades tiene orígenes que se remontan mucho más atrás que los del DSM. A finales del siglo XIX, el Instituto Internacional de Estadística creó la primera clasificación internacional de enfermedades, basada en la clasificación de causas de muerte de Bertillon. El manual continuó actualizándose hasta que en 1948 la Organización Mundial de la Salud asumió la responsabilidad por sus publicaciones, partiendo de la sexta versión. Es así como el sistema alcanza una amplitud y una importancia suficiente como para convertirse en un referente a nivel internacional. Si bien ha existido una constante retroalimentación entre este y el DSM, de manera que, versión tras versión, se han procurado encontrar consensos, el propósito de ambos manuales es muy distinto, lo cual impide la unificación de criterios. Mientras que el DSM tiene una intención de uso clínico, la clasificación internacional de enfermedades está pensada para recabar datos a nivel macro, estandarizar criterios y facilitar la comparación de resultados entre regiones muy disímiles entre sí. Criterios como la evaluación multiaxial, que parecen funcionar muy bien en la consulta individual, pueden arrojar datos de dudosa fiabilidad cuando son empleados para comparar casos en distintas regiones y culturas. El propósito estadístico de este sistema lo obliga a estructurarse en categorías y subcategorías que permitan esta comparación. A manera de conclusión, diremos que ha habido enormes progresos en los sistemas de clasificación de enfermedades, progresos facilitados por su propia implementación y por los avances mismos de las ciencias que los alimentan. Sin embargo, aún hace falta mucho para llegar a una clasificación óptima. La carencia de herramientas que permitan encontrar físicamente la raíz de las enfermedades mentales, como sí las hay para las biológicas, es el principal reto a enfrentar en los años por venir. Un reto que parece asequible si ponemos atención a los avances de las neurociencias.